Muy buenas tardes. Me corresponde el honor de hablar de una charla en la tarde de hoy titulada El bon vivant tinerfeño viste a la moda de Francia durante el siglo XIX. Es una oportunidad con la que contribuyo en este ciclo titulado Tenerife Bon Vivant, organizado por la Alianza Francesa de Tenerife y por el presidente y junta directiva, el presidente don Mariano Gambín García y la junta directiva de la Alianza. Además, la buena amistad y el cariño que me une a la Alianza Francesa hizo que el presidente de la Alianza me invitase para ser la organización general de este ciclo, con lo cual estoy doblemente agradecido. Por tanto, mi gratitud a la institución y mi gratitud a todos los que han intervenido muy amablemente, muy gentilmente, con su trabajo académico para poder abordar el desarrollo de la cultura bon vivant en Tenerife, cómo despertó a partir de 1850 y a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Yo soy Carlos Javier Castro Bruneto, soy profesor titular del Departamento de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna y coordinador del Grupo de Investigación Arte y Moda e Identidad de la misma universidad. Por lo tanto, mi interés por la moda es evidente como una disciplina más de las bellas artes. De hecho, la sociedad debe de luchar por convertir la moda en el octavo arte, y cualquier empeño que se pueda hacer desde mi aportación, desde mi punto de vista, pues yo siempre me sentiré muy feliz. Bien, siempre que se habla de la moda como una actitud bon vivant, hay que hacer una reflexión previa en torno a la moda y los lugares donde se desarrolla. Concretamente, en esta charla voy a abordar el caso de Santa Cruz de Tenerife durante la segunda mitad del siglo XIX. Santa Cruz, que hasta justamente los años, podríamos decir, el año 1833, era considerada por las personas maldicentes de cualquier otro punto de la isla como el pueblo de pescadores. Pero resulta que, sorpresa para todos, a partir del año 1833 todo cambia cuando las leyes de España crean la organización administrativa en provincia. Se va a crear la provincia de Canarias como unidad básica de gestión administrativa, y gracias a las gestiones de don José Murphy Midi se va a convertir la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en capital provincial de Canarias. Esto tuvo una repercusión extraordinaria porque ciudad moderna, una ciudad cumbre en el desarrollo económico y mercantil de Canarias. Esto va a coincidir con un ciclo económico muy favorable, como es la producción y la exportación de la cochinilla que se producía en toda Canarias y de una manera muy notoria en la isla de Tenerife, y por otro lado va a coincidir con otro hecho no menos importante, y es la llegada de verdaderos intelectuales franceses presididos por la omnipresente figura de don Sabino Berthelot, que acabaría siendo cónsul de Canarias, naturalista, pero sobre todo un gran promotor de la actividad cultural, social y económica de esta ciudad burguesa. Y hay que llamarla ciudad burguesa, puesto que el comercio, la actividad comercial, la actividad portuaria era el eje vertebrador de la ciudad de Santa Cruz durante la segunda mitad del XIX. Y claro, al ser una ciudad burguesa, quería hábitos de una cultura burguesa que se manifestaba a través de su amor por la música, por los paseos en las alamedas y plazas de la ciudad, por los miembros de la burguesía
que obviamente querrían ir vestidos a la última moda, y por toda una serie de forma de vida de esa burguesía que se manifestaba en una cultura del bon vivant, es decir, una cultura del vivir bien en el comer, en el vestir y en la manera de relacionarse entre las propias personas con una actitud franca y abierta. ¿Todos los santacruceros eran francos, abiertos y viviendo una vida burguesa? Pues claro que no. Pero las personas que organizaban, delimitaban la actividad de la vida burguesa de Santa Cruz sí que lo eran. Además, Santa Cruz tampoco era tan grande. El Santa Cruz del momento, segunda mitad del siglo XIX, se organizaba entre la actual Plaza de la Candelaria, la calle del Castillo, más o menos hasta la altura de la entonces llamada calle del Norte, hoy Valentín Sanz, como mucho la calle de San Clemente, y formando una cruz, nunca mejor dicho, una cruz dentro de la cruz de Santa Cruz, la calle de Cruz Verde y su prolongación hasta, por la calle de San Francisco, hasta la actual Plaza de San Francisco. Es decir, en esa aspa que forma de la Plaza de Candelaria, calle del Castillo, y calle de Cruz Verde o de las tiendas, y calle San Francisco, ahí estaba la mayor parte de los comercios, de los bares, los cafés que formaban el día a día cotidiano de la ciudad de Santa Cruz. Y en esa ciudad de Santa Cruz nos encontramos personalidades como el ya mencionado Sabino Berthelot. En ese Santa Cruz, cada vez más afrancesado, nació y vivió Patricio Estébanez, Juan Mafiote, el gran pintor Cirilo Trullier, que era de familia bordelesa, o por supuesto el jovencísimo pintor Manuel González Méndez, que va a ser el más importante pintor canario que se formó en realidad y vivió en París desde 1870, y que cada vez que venía frecuentemente a Tenerife traía de buena mano pues las novedades que se vivían en París. Por lo tanto, Santa Cruz en la segunda mitad del siglo XIX va a ser una ciudad burguesa, abierta al comercio y absolutamente bañada por todo lo que era la forma de vida parisina y toda esta, podríamos calificar de estética bon vivant que caracterizaba a la ciudad. Estos son apenas algunas imágenes de ese Santa Cruz de la segunda mitad del siglo XIX, donde vemos la bahía chicharrera surcada de barcos, todavía los más antiguos del lugar. Recordamos aquella página en el periódico El Día que decía el puerto es lo primero, ¿no? La esencia del alma chicharrera. Pues lo que sería el edificio actual del casino, la foto inferior, el que precede al edificio actual, con lo que entonces se denominó a finales del siglo XIX la Rambla de Ravenet, que es la calle que discurre hoy en día justo delante del casino, que daba lugar a la Alameda del Marqués de Branciforte o Alameda de la Marina. En otra imagen tenemos la Plaza de San Francisco, hoy en día irreconocible porque estaba levantada sobre un gran estilóbato, o por ejemplo el eje vertebrador de la vida comercial, de la vida de restaurantes, de los primeros restaurantes, bueno, más que restaurantes, cafés o fondas, los primeros comercios como el de Don Faustino de Armas, que luego nombraré, etcétera, de la ciudad de Santa Cruz, que es la actual Plaza de la Candelaria. Incluso es interesante, en la fotografía inferior vemos el crecimiento urbano de Santa Cruz hacia finales del siglo XIX, presidido por la silueta inconfundible del teatro principal, que hoy conocemos como Teatro Guimerá, y al lado el mercado de la ciudad, que se había levantado en la década de 1840, que posteriormente fue llamado Palais Royal y en la actualidad alberga el Centro Cultural La Recoba del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Pero yo, aunque es tentador hablar me encantaría hablar de la vida, el callejeo diario de Santa Cruz en aquel momento, quisiera dedicarme pues al mundo de la moda, lo que representaba el vestir en aquel Santa Cruz portuario, burgués, comercial,
lleno de pequeños cafés, de tertulias, donde se hablaba diariamente de Francia. Y es el mundo de la moda. El mundo de la moda es una forma de comunicación social a través de la indumentaria, de las prendas que llevamos. Nos comunicamos y decimos cosas de nosotros o de nuestro entorno. Y la moda conlleva un elemento fundamental, y es participar de una renovación constante que afecta a su producción y comercialización. La moda nace a partir de un diseño original, creativo y por tanto es artístico. Es decir, y esto yo lo quiero dejar muy claro, una obra de arte, una pintura por ejemplo, nace de un trabajo intelectual previo de decidir, por ejemplo, el tipo de formato, si lo queremos sobre madera, sobre lienzo, luego seleccionamos los colores, tenemos la idea de lo que queremos pintar y luego está la ejecución. Y a eso le llamamos obra de arte y hacemos bien. ¿Qué diferencia entonces tiene con un vestido? Un vestido necesita de materiales, necesita de un sentido estético para crear un vestido, para diseñarlo, para confeccionarlo, para buscar los elementos que lo van a convertir en algo único y irrepetible, y luego está la gracia, el donaire y el buen hacer de la persona que va a llevar ese vestido. Entonces, ¿qué diferencia habría entre una pintura y una indumentaria, un vestido? Con lo cual, claro que la moda es una de las artes. Pero ¿qué sucede? Que ese vestido que se hace para una persona, al salir a la calle se exhibe. Al exhibirse puede gustar a otra persona. Esa otra persona puede querer encargar a un modista o a una modista un vestido que se le asemeje, y entonces ya tenemos otro vestido. Y estos dos vestidos, una tercera persona lo va a querer similar porque causa sensación. Y se produce el fenómeno de la moda. Es decir, cuando algo se reitera, se repite y evoluciona siguiendo algún tipo de, digamos, construcción ideal y que conduce al éxito de quien porta un vestido. ¿Qué pasa? Que la persona 1, la que para quien se diseñó aquel vestido, pues se ve copiada e imitada y va a querer un nuevo vestido con elementos diferentes y vuelve a entrar el circuito de la moda. Y eso es la moda. La moda es creación e imitación, y cuando la imitación llega a su culmen, se vuelve otra vez al primer paso, crear algo absolutamente diferente. En el siglo XIX esto no tenía nada de malo, porque la moda era siempre, como podríamos decir hoy en día, personal, se hacía para una persona concreta, con sus talles, con su medida, con tejidos que se compraban todos de producción absolutamente, lo que hoy en día llamaríamos sostenible, es decir, una producción absolutamente natural. La seda era seda, el algodón era algodón. ¿Qué pasa? Que cuando todo este mundo de la moda se produce la revolución industrial, que ya afecta al siglo XX, empieza a aparecer el consumo de moda como un consumo de masa, y ahí es cuando ya entramos en un ciclo pernicioso de la moda como destructor del medio ambiente. Pero eso pasa durante el siglo XX y por supuesto en el siglo XXI con el fast fashion, pero no es el caso del siglo XIX. Todavía la moda del siglo XIX es una moda absolutamente original, es una alta costura, está hecha a medida y con un sentido de no tanta modificación en un periodo breve de tiempo. Por lo tanto, el mundo de la moda es un mundo artístico, creativo y exclusivo que puede cambiar y puede evolucionar hacia una reiteración del modelo, y es ahí cuando otro diseñador u otra clienta o cliente pueden exigir un cambio en la realización de ese vestido nuevo que va a realizarse y se reinicia la rueda de la moda. Claro, Santa Cruz, como una ciudad burguesa que era, va a entender que la moda, las mujeres de la ciudad y también los hombres, van a entender que la moda es una forma de manifestarse socialmente, de manifestarse públicamente ante el resto de los congéneres. La novedad, el cambio, la innovación
se va a convertir en un factor determinante de quien porta el vestido, de tal manera que todo el mundo va a querer cambiar constantemente de vestidos. No es la silueta entera, sino algunos pequeños detalles, ornatos, colores, etc. Y de esta manera, la moda, que iba a tener un origen, ya lo iremos viendo a lo largo de toda la charla, absolutamente francés, se va a convertir en un referente de personalidad de las mujeres santacruceras en esta segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, el hecho de vestir es un hecho bon vivant, es disfrutar de las posibilidades infinitas que te ofrece el mundo de la moda para, creando algo único y personal, es decir, un vestido, pudiera ser admirada por el resto de las mujeres y hombres de la ciudad de Santa Cruz y compartir una cierta alegría de vivir, una joie de vivre. Pues bien, ¿cómo llegar desde París hasta la lejana ciudad de Santa Cruz los ecos de la moda parisina? Pues lo que vamos a encontrarnos es que la prensa de Santa Cruz va a ir, conforme hay cada día más periódicos en esta burguesa ciudad de Santa Cruz, va a reproducir o va a copiar fragmentos de revistas de moda de Madrid que a su vez copiaban revistas de moda de París. Y así en la prensa local tinerfeña veremos cómo se retransmiten artículos publicados en la revista madrileña La Moda Elegante Ilustrada, que se publica entre el año 1842-1927, El Correo de la Moda, que fue probablemente la revista más popular de Madrid, 1851-1893, la revista La Guirnalda, también madrileña, 1867-83, o la revista La Última Moda, muy reproducida en la prensa tinerfeña, determinados artículos y figurines que aparecían en la revista La Última Moda, que en Madrid se editó entre 1888 y 1927. Todas las revistas hablaban de cómo van cambiando, cómo vestir cosas diferentes, el tipo de ornato que deben de tener los vestidos, en fin, a todo esto nos vamos a referir. Pero también hoy hay otra manera, en que la moda francesa llega a Tenerife, y es a través de las mercancías que provienen de Francia. Francia había conocido un gran despegue en la producción textil cuando se desarrolla muchísimo la industria sedera en toda en torno a la ciudad de Lyon, toda la comarca del Ródano, la Auvernia y toda esta gran zona que va a tener como salida marítima la ciudad de Marsella. La ciudad de Marsella, que estaría conectada por una línea marítima constante de buques que partían de Marsella con destino final en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y que cargaban en sus barcos muchísima seda producida en Lyon. Es lo que hemos visto, por ejemplo, también en la importación de otros productos bon vivant, como ha intervenido Denis Santos y Rubén Díaz hablando, por ejemplo, de los salchichones de Lyon, o como desde el puerto de Marsella van a venir champagne producido en la región de la Champagne, en Rouen, pero importado desde Marsella al puerto tinerfeño, o coñac u otros productos que se iban a consumir en las mismas tiendas, a vender en las mismas tiendas que vendían en la ciudad de Santa Cruz las sedas de Lyon. Si en una misma tienda podías comprar pues 4 metros de seda, una botella de champagne de Reims y un salchichón de Lyon, por ejemplo. Eso podría ser una cesta de la compra de 1865. Pero es que además tenemos también la producción de la sericultura leonesa, o por ejemplo la producción de tejidos de lana de la región de Sedan, en las Ardenas, el norte de Francia, o en el Elbeuf, en el Seine-Maritime, en el Sena Marítimo, con una gran producción de tejidos de lana y seda que se vendían en cantidades bastante grandes y que salían desde
ahí es difícil de poder determinar, probablemente llegarían dentro de un comercio generalizado hasta el puerto de Marsella, el lejano puerto de Marsella, o desde Burdeos con dirección a Canarias. Por lo tanto, no solo llegan las ideas de moda parisinas vía las revistas de moda madrileñas, sino que también va a venir la materia prima con la que se hace la moda, los textiles provenientes de Francia. En este caso no de París, los textiles vienen sobre todo del puerto de Marsella y en menor medida de las regiones del norte de Francia. Pero la prensa tinerfeña también reflexionará acerca del sentido de la moda. Y en esto hay que decir que en la segunda mitad del XIX hay como dos momentos. El primer momento, que abarca entre las publicaciones periódicas que van a fortalecerse en la década de 1830, ya bajo el reinado de Isabel II, como por ejemplo el periódico El Atlante, que aún publica artículos donde se critica curiosamente a la moda, porque la moda se consideraba algo muy liberal, que había una cierta esclavitud, que la moda esclavizaba a la mujer que quería constantemente tener nuevos vestidos, y que esto se oponía a los valores tradicionales, conservadores de la familia, la antimoda, es decir, que hubiera un mismo vestido durante mucho tiempo, porque el esfuerzo de la familia debe de ser el ahorro, en fin. Había una oposición entre el sentido conservador, el sentido de la antimoda, con respecto al sentido de la moda, que se consideraba algo muy liberal. Eso es la prensa de los años 30 y 40. Aquí tenemos un ejemplo de una crítica al hecho de ser romántico y considerarse una persona romántica, un hombre o una mujer romántica, en el periódico El Atlante del año 38, o por ejemplo un artículo del año 39, un editorial donde dice que la moda en realidad nada respeta y por lo tanto hay que ser contrarios a la moda. Es todavía una ideología que rechaza la moda. Sin embargo, tenemos otro periódico del año 53, publicado en el Eco del Comercio, un editorial donde se considera que la moda es una tiránica deidad, que es el origen del escepticismo y la indiferencia. O sea, todavía hay una crítica a la moda por ser algo que va contra el orden moral, el orden divino de la vida. Sin embargo, en los años 50 ya la prensa tinerfeña va abandonando este tipo de artículos oscuros sobre la moda y al contrario va a ser un entusiasta defensor de la moda, porque la moda es industria, la moda genera dinero y Santa Cruz es una ciudad burguesa, obviamente capitalista, abierto a la importación y exportación de productos. El producto de exportación es la cochinilla, solo a final del siglo irrumpirá con fuerza el plátano, y por lo tanto la moda se interpreta como un aliado para el progreso de una ciudad, no solo porque las mujeres vestidas a la moda ofrecen una imagen estable y evolucionada de la ciudad, los hombres también, sino porque genera economía y la moda se va a convertir en un elemento de interés. Y así, en la década de 1850 y hasta el final del siglo XIX, vamos a encontrarnos con si los periódicos salían 3-4 veces en semana, al menos 2 veces a la semana había lo que se denominaba un álbum de modas. Y era que una persona que firmaba el artículo con nombre de mujer, yo interpreto que en muchas ocasiones son seudónimos, como por ejemplo vemos el caso de Carmela, que firmaba muchos artículos de moda, en realidad no reflexionaban sobre el sentido, la utilidad de la moda o la trascendencia de la moda en la sociedad del momento, sino que decían: queridas amigas, siempre en un lenguaje coloquial y dirigido a la mujer, querida amiga, a partir de ahora olvidémonos del uso, de la mantilla sin fleco, porque vuelve el fleco con bordado, y el hilo será, o el color de moda será el rosa no sé qué. Es decir, no están interesadas en una postura crítica sobre la moda, sino en divulgar
novedades en torno a la moda o las últimas creaciones que se han hecho en París y que van a manifestarse en la prensa madrileña. Y este tipo de artículos va a salpicar la prensa santacruzera durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Carmela, Aurora y muchos nombres de mujer, repito, probablemente son seudónimos y son copias de artículos editados en periódicos madrileños que se vendían en Santa Cruz, pasaban luego a ser copiados en Santa Cruz. Es cierto que he detectado que en algunos artículos de que hablan de las modas de París, de repente podían decir cosas como la siguiente: querida amiga, querida lectora, anoche estuve en el baile del casino de Santa Cruz. Allí estaba fulanita, menganita y ciclanita. Estuvo muy animado y fue muy divertido. Se vieron sobre todo vestidos que estaban confeccionados como, y ahí, digamos, desaparece la crónica social y entra lo que podría ser, bueno, pues el copiar un fragmento de un álbum de moda, es decir, del relato de la evolución de los vestidos. Esto lo que está queriendo decir es que probablemente los redactores de los periódicos santacruceros intervenían los textos que venían de Madrid, en la prensa madrileña, les ponían algún guiño relacionado con la vida de la ciudad de Santa Cruz y seguían adelante. Bueno, en realidad, ¿quién iba a comprobar nada, verdad? Entonces, pero bueno, esto animaba a la ciudad, era positivo y daba la imagen de que Santa Cruz era una ciudad abierta, moderna, muy funcional y sobre todo a la moda. Y esa manera de encarar la moda es lo más bon vivant que puede llegar a existir, porque es estar satisfecho de tu calidad de vida en comunión con otras personas. Con lo cual la moda era un acto absolutamente bon vivant. Hasta tal punto debió de llegar durante la década de los 50 a interesar el mundo de la moda que don Juan Romero, dueño de la imprenta Isleña, una imprenta de la ciudad de Santa Cruz, va a llegar a crear un periódico de tirada, periódica, obviamente, titulado El Instructor y el Correo de las Damas, que se va a publicar entre noviembre de 1857 y agosto de 1858. Es decir, que cuando leí por primera vez este periódico entero, en todos sus números, llegué con una gran ansiedad para ver lo que hablaban nuestros antepasados sobre la moda y los artículos de crítica de moda, pero bueno, por supuesto, me chafé desde ese punto de vista, porque es una más de las tantas revistas femeninas, es decir, se copiaban artículos de moda madrileña, me refiero de moda, de álbumes de modas que se publicaban en las revistas madrileñas, que se copiaban en El Instructor y El Correo de las Damas. Luego se publicaban, por ejemplo, folletines, es decir, digamos que obras literarias en fascículos, todo dirigido supuestamente a la instrucción femenina, recetas de cocina, la verdad fascinantes, ya he hecho alguna en mi casa y no ha salido mal del todo, recetas literales del siglo XIX, y bueno, era una revista más, lo que se llamaban revistas para la mujer, en la concepción que en aquel momento se tenía obviamente de la mujer y que todos sabemos, afortunadamente, en la noche de los tiempos. Pero bueno, hay que decir que a mí yo no valoro tanto el hecho de que la revista no aporte gran cosa, sino de que en Santa Cruz hubiese un deseo expreso de hacer una revista femenina con el gancho de la moda para las lectoras de la ciudad de Santa Cruz, que eran las que compraban El Instructor y El Correo de las Damas, que se vendía como una revista de moda, literatura y ciencias, y se pone a la moda a la altura de la literatura y del conocimiento, que la ciencia es prácticamente la cocina, todo hay que decirlo. Pero bueno, yo creo que es un hecho muy significativo. Luego ya en la manifestación práctica de la moda, no podemos saber exactamente cómo vestían las mujeres más allá de la fotografía, ¿no? Lo que nos ha quedado
de testimonios fotográficos del Santa Cruz de la época, gracias al establecimiento de fotógrafos en Santa Cruz, como Santos María Pego, que abre su pequeño gabinete de fotografía en 1863, o luego Rafael Belsa Monagas el año siguiente, estaría activo hasta los años 70, Manuel García Rodríguez, más adelante Marcos Baeza, que era pintor también y fotógrafo, muy activo en Santa Cruz, Puerto de la Cruz, etc. Y a finales del siglo, ya rayando con el siglo XX, la figura de Maximiliano Lor, que tuvo su laboratorio llamado Laboratorio Fotográfico Fotografía Alemana, que estaba situado en la parte norte de la Plaza de la Constitución, actual Plaza de la Candelaria, el lugar que hoy ocupa el Banco de Santander, en esa esquina con la calle Castillo, ahí estaba la fotografía alemana. O, me olvidaba de alguien, Joaquín Martí, que va a ser otro de los grandes fotógrafos. Todos ellos fotografiaban personajes de la época en lo que se denominaba las cartes de visite. Eran, retratos fotográficos con una escenografía de sillones, columnas, etcétera, detrás, para dar empaque. Y en lo que respecta a la moda, hay que decir que hasta más o menos 1870, 1880, las mujeres de Santa Cruz vestían vestidos sobre miriñaque, con esa estructura por debajo de aros de acero forrados de lana, que iban redondeando en estructura piramidal, muy ancha y muy redonda la base. Bueno, todos estos vestidos que tienen aquí delante caen sobre miriñaque, son vestidos de seda, con pasamanería, encajes de volante, corpiños muy ajustados, sobre ellos una blusa, habitualmente de encaje, y una especie de chaquetilla, también de seda, con diferente adorno de pasamanería o encaje. Ese tipo de encaje se llamaba bertas. Y eso era más o menos el atuendo de la mujer. Había un predominio de la seda negra. Todos tenemos en nuestra mente como una especie de prejuicio contra el color negro, porque consideramos que es el color del luto, la muerte e incluso la ancianidad, cuando en realidad el color negro, desde el siglo XVI, era el color de la distinción y la elegancia, porque el color negro, el tinte negro, que tiene un origen que proviene de América, en la industria española, me refiero, de finales ya del XVI-XVII, era el tinte más caro, con lo cual la seda negra y la producción de cualquier tejido negro hablaba de sofisticación y de nivel y posición social, no de luto, tristeza o todo lo que se considera asociado al color negro, con lo cual negro, daba distinción, daba prestancia a la mujer o al hombre que vistiese en color negro. Aquí vemos una imagen fotográfica de doña Teresa Monteverde del Castillo, vestida en este caso con mucho ornato, con bordados aplicados sobre el bajo de la falda, o por ejemplo esta especie de aplicaciones sobre los hombros que nos acaban recordando al traje torero, ¿no?, en la actualidad. También hay que decir que desde la década de los 50 empezamos a ver el establecimiento de muchas sastrerías que se anuncian, es decir, ya no son couturières, costureras o pequeños talleres de oficialas con una mujer o un hombre que dirige el taller, que viven prácticamente en la clandestinidad. Cuando digo clandestinidad me refiero no que fueran clandestinos, sino que no tenían trascendencia. No. A partir de los años 50 comienza el prestigio del trabajo de modista, fueran hombres o mujeres. Es decir, creaban modas, creaban vestidos y buscaban la originalidad en cada vestido, y consecuentemente con ello se van a anunciar en la prensa local. Y así, por ejemplo, vemos la apertura de un taller de sastrería llamado La Peninsular, del sastre Leocadio Álvarez, en 1850, o la sastrería francesa de Bernard y Laborie, de 1858,
pero fíjense el nombre, sastrería francesa. Es decir, las revistas vienen de París, los tejidos vienen de Francia. Luego, qué mejor que publicitar tu sastrería como sastrería francesa. El glamour de lo francés claramente instalado también en el mundo de la moda. Y de esta manera nos vamos a encontrar que hasta finales del siglo la prensa tinerfeña, distintos periódicos como El Eco del Comercio, que yo destaco como un periódico muy importante. Aquí tengo algunas referencias del El Eco del Comercio, el periódico El Ensayo, Diario de Tenerife o Unión Conservadora. Son distintos periódicos que recogen artículos, en algunas ocasiones, cuidado, son artículos de mujeres de gran reputación, como por ejemplo artículos de Aurora Pérez Mirón, que es el seudónimo de la escritora Joaquina García Balmaceda, que es una de las principales escritoras románticas de Madrid, la segunda mitad del XIX, que también hacía crítica y comentarios de moda que se publicaban en la prensa madrileña. Es decir, que estamos hablando de mujeres que inauguran la gran literatura española, que eran divulgadas en revistas vinculadas a la moda, bien es verdad, en artículos, perdón, vinculados a la moda, pero circulaba su nombre por Santa Cruz. O por ejemplo, en este del Ensayo de 1878, del periódico El Ensayo, un artículo firmado por Aurora, que a lo mejor es la propia Aurora Pérez Mirón, que el editor del periódico le quita el Pérez Mirón, o a lo mejor es otra Aurora. Yo tampoco descarto que algunos artículos estén hechos por hombres, pero para empatizar con la mujer, que es la destinataria, firmarán con un seudónimo de mujer. Pero esto es muy difícil de rastrear. La verdad es que es un trabajo para quien lo quiera hacer, más que de investigador, de detective, poder llegar a saber quién es el autor real de estos artículos. O por ejemplo, Marina, que firma en muchos gacetillas de moda, en Diario de Tenerife, ahí lo tenemos en 1895, un artículo sobre posibilidades de disfraces de carnaval que ya aporta figurines. Es decir, como ven, hay una gran variedad. O por ejemplo, en el semanario Orotava, en los años finales del siglo, 1897-98, se van a reproducir de la revista La Última Moda de Madrid, es decir, se copian literalmente las noticias y se publican en el semanario Orotava y se reproducen las litografías de vestidos de última moda de París. Pero hay que entender que no se copia de una revista parisina en Tenerife. De París va a Madrid, revistas madrileñas, y de Madrid va a venir finalmente a Tenerife. Pero lo que importa en realidad es que el prestigio de Francia y vestir a la moda es lo más bon vivant que puede llegar a imaginarse, porque es disfrutar de lo realmente bueno, el mundo de la moda, y compartirlo con los demás, la experiencia de vestir bien, con elegancia, y disfrutarlo con los demás. Ya hacia los años finales del siglo, también la fotografía de Tenerife va a reflejar cambios en el vestir. La verdad, hay un terremoto en el mundo de la moda parisino llamado Charles Frederick Worth, un inglés que va a arribar a París, va a abrir su tienda, la Maison Worth, en 1858, y va a transformar por completo la manera de vestir de la mujer. Él hace que desaparezca el miriñaque, va a dejar vestidos, eso sí, va a mantener el corsé va a seguir siendo una prenda fundamental de la indumentaria femenina, va a hacer que desaparezca el gran miriñaque, que era de lo más incómodo para que hubiera muchas mujeres, tenían que hablarse a gritos, porque entre una y otra y con el ruido ambiente no podían hablar, no podían acercarse ni besarse por culpa de los miriñaques, con lo cual él hace que desaparezca el miriñaque, pero no la volumetría, puesto que va a crear trajes con mucho volumen recogido por detrás de la cintura y con una gran cola. Es una silueta que no llega a ser cómoda, pero que ya facilitaba mucho más el caminar de la mujer. Y luego va a aparecer el polizón, que es una especie de tubo, una estructura como un alambre,
de metal que se ataba a la cintura y sobre el cual quedaba como si fuera un churro, ¿no? La tela se iba enrollando y que creaba una estructura posterior muy voluminosa para el cuerpo de la mujer. Todas estas son aportaciones de Worth y otras muchas que ahora, pues obviamente no es el momento de incluir, pero sí hay que decir que hacia finales del siglo ya se ven fotografías pues por Rafael Belsa, o aquí he traído algunas fotos, Joaquín Martí. Muchas de ellas las he tomado, casi todas, del Archivo Fotográfico Histórico de Canarias, de la FEDAC del Cabildo de Gran Canaria, y podemos encontrar a mujeres tinerfeñas, algunas ya con una clara disminución del miriñaque, esta hacia 1900, todavía el miriñaque va a existir en Santa Cruz, pero aquí ya vemos una fotografía de Joaquín Martí con una mujer santacrucera que viste ya dentro del concepto Worth, de la mujer Worth y París. Esto es auténtica moda. Yo entiendo que todo el mundo vea la calidad de la fotografía de Joaquín Martí, lo entiendo, pero yo veo moda, y esta es una mujer vestida a la moda de París. Y en esta foto familiar tan interesante, algunas de las mujeres están vistiendo absolutamente a la française, siguiendo el modelo de Worth. Y es que por mucha influencia inglesa que llegase a Santa Cruz, las mujeres de Santa Cruz se vestían a la manera francesa. Bien, es verdad que las inglesas en buena medida también. En el caso de los hombres, el vestir del hombre era bastante menos, digamos, innovador. Seguirá vistiéndose el pantalón, el chaleco, sobre una camisa de cuello rígido y un sobretodo que proviene de las antiguas, bueno, no me sale, de las antiguas levitas, y esto va a dar lugar a que esa chaqueta tan ajustada se vaya olvidando, vaya quedándose atrás, aparezca un sobretodo, que era como una especie de abrigo más holgado, aunque se va a poner de moda un tipo de, vamos a llamarlo abrigo para entendernos, hecho en lana, que se llamaba el paletó, que era este abrigo de lana, aquí lo tenemos, mucho más ajustado en cintura, que daba un talle del hombre que recordaba a una mujer vistiendo el corsé. Y esta prenda estuvo muy de moda en la moda masculina, es una evolución verdaderamente extraordinaria que provenía de la casaca del siglo XVIII y va a llegar al paletó, y que también van a empezar a adoptar las mujeres, incluso tinerfeñas, por influencia de la moda masculina del paletó en la moda femenina. Ese paso del paletó del mundo masculino al femenino se produjo en París y se reprodujo en Tenerife. Y esta, por cierto, es una foto muy antigua, de 1857, de las más antiguas que yo recuerdo, que tengo la fortuna de poseer, de un hombre vistiendo un paletó. Y también hay otra novedad en la vestimenta del hombre que va a aparecer en la moda santacrucera, y es el hecho del smoking. El smoking, una prenda tan inglesa, sin duda, que todos asociamos a Inglaterra. Quizás la mayor influencia inglesa en el vestir del tinerfeño de la segunda mitad del siglo XIX va a ser la incorporación del smoking a la prenda masculina. Un querido amigo, Carlos Payés Darias, acaba de publicar un trabajo justamente sobre el uso del smoking en el vestir santacrucero desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y aquí vemos, la tipología de smoking no estaba todavía definida como la vemos hoy, pero aquí ya vemos dos proto-smoking, una fotografía de Rafael Belsa hacia el año 1860, donde ya se viste, ya no es un cuello stock, ya empieza a ser un cuello smoking, con la lazada de smoking, y este sí es claramente un smoking que ha abandonado la solapa tipo sastre o notch para empezar a crear la silueta mucho más baja de la chaqueta black tie, ¿no? para la pajarita nocturna. Una fotografía verdaderamente fantástica, tomada en la década de 1860-70, que prenuncia
el uso de la prenda smoking, que va a identificar a la sociedad santacrucera y no de otros lugares, muchos de España, durante el siglo XIX y hasta la actualidad, donde sigue siendo una prenda de uso muy común en cualquier reunión importante en la ciudad de Santa Cruz. Más allá de este tipo de productos, hay que hablar de las tiendas que lo vendían. En la conferencia de Denis Santos y de Rubén Díaz Vega se ha aludido a la venta de este tipo de productos de primera calidad, como era el champagne, que es la bebida de Santa Cruz, sin duda alguna, el coñac tan despachado, o por ejemplo los salchichones de Lyon o las sardinas de Nantes. Y junto a estos productos sofisticados se van a vender telas, es decir, en otra parte del almacén se venden telas o prendas cortadas, es decir, lo que decimos un prêt-à-porter, lo que sería un prêt-à-porter, prendas que ya vienen y que obviamente tendrá que ajustar la costurera en un taller de costura para adaptarla a tu cuerpo. Y así nos vamos a encontrar tiendas que incluso, y esto es muy interesante, van a adquirir un nombre propio para la tienda. Hasta el 1850 casi todos los comercios tenían el nombre del propietario. Fulanito de tal, almacén de don fulanito de tal. A partir de 1850 las tiendas de Santa Cruz empezarán a tener nombre propio. Por ejemplo, fue muy famosa, y aquí ya se ha mencionado, la tienda La Barcelonesa, que estaba en la calle del Castillo número 25, donde se vendían, junto a estos productos gourmet o bon vivant, se vendían cortes de pantalón, vestidos de seda para señora, chocolates de la fábrica Payés, etc. O por ejemplo, en el almacén de Juan Ignacio Hernández, en la calle San Francisco, se vendían sombreros de felpa de París, cachorras de copa plana, que eran boinas, lo que nosotros vulgarmente llamamos boinas, las cachorras, etc. Como nos revela el periódico El Eco del Comercio en 1857. Pero también nos encontramos tiendas como la de don Faustino de Armas, que estaba en la Plaza de la Constitución, es decir, la Plaza Candelaria, esquina con Cruz Verde, que vendía este tipo de productos, chalecos de seda, sombreros de paja de liorna, eran muy comunes, eran sombreros, lo que serían prácticamente un canotier, y Liorna es la ciudad de Livorno, Italia, que tenía ese nombre, eran muy populares, aunque a nosotros nos ha quedado en el imaginario los sombreros canotier franceses. O por ejemplo, es muy interesante la evolución de la tienda de Ignacio de Armas, que va a denominarse la tienda La Elegancia, y además es muy interesante las cenefas ornamentales para dar un empaque al propio anuncio, es decir, en esta tienda realmente podrán disfrutar del mundo de la moda. Y aquí estamos en el año 1858. Y este tipo de comercio tan distinguido, donde se asocia productos bon vivant del comer y del vestir, va a ser una tónica hasta finales del siglo XIX. Pero también nos vamos a encontrar con la progresiva venta de productos cosméticos o de perfumería asociados a la moda, porque la moda, cuidado, la moda no es solo la ropa que te pones, sino el perfume que usas, es decir, cómo hueles, el tipo de calzado, en fin, toda una serie de productos que van a conformar la presentación de una persona en sociedad. Y de esta manera nos vamos a encontrar, por ejemplo, la publicidad de la joyería y de relojería La Deveuze o La Devese, que estaba en la calle del Sol, la antigua calle de la Luz, o por ejemplo, fue muy popular a finales del siglo el agua de colonia Kananga du Japón de la Casa Rigaud et Compagne de París, por ejemplo aquí publicitada en el periódico El Valle de la Orotava en 1890, donde ven que ya hay hasta un anagrama para
divulgar esa marca. Curiosamente, Kananga du Japón continúa existiendo en la actualidad, pero es un agua para limpiar el aura, las energías, etc. Una cosa curiosa. Pero en el siglo XIX era como el agua francesa de colonia más popular en Tenerife. O le poudre riche, los polvos de arroz, de la casa, bajo el nombre Regenta, debe ser una traducción, de la casa Monin et Pinot de París. Es decir, todos los productos cosméticos que se vendían en Santa Cruz a finales del siglo XIX tenían una obvia filiación parisina. París está siempre al final de cualquier cosa asociada a la sofisticación y al bon vivant. Y por supuesto, ni que decir tiene que las propias revistas peninsulares se publicaban o se divulgaban en la prensa canaria, por ejemplo, las librerías de Santa Cruz, de La Laguna, del Puerto de la Cruz, divulgaban y vendían estas revistas, pero para que la gente no se olvidase, en la prensa tinerfeña se hacían anuncios de que en esas librerías se vendía la prensa de moda peninsular. Como por ejemplo aquí vemos la revista La Moda Elegante Ilustrada, anunciando, ¿no?, la venta de la revista La Moda Elegante Ilustrada en el periódico El Guanche de 1867, o por ejemplo en El Auxiliar, anunciando el periódico El Auxiliar de Tenerife, en el 16 de noviembre del año 90, divulgando la revista La Última Moda. Y para concluir, solamente insistir en que la moda no solamente es una herramienta interesante para entender una cultura bon vivant, es decir, el acto de vestirte, de seleccionar ropa, de buscar a un modista que confeccione una ropa, que esa ropa se ajuste a los criterios de la moda, no es para luego quedarte dentro de tu casa escondido, es para exhibirte en los salones de tus familiares, de tus amigos, en los locales de diversión, de reunión, los cafés, en el casino de Tenerife, casino de Santa Cruz, o en cualquier otro lugar. Es decir, que la moda va asociada a beber champaña, a disfrutar de un coñac, a comer, ¿por qué no?, unas sardinas en lata, o a cualquier otra actividad. Y por ejemplo, como ya comentó Cristian Díaz, todo va a estar presidido por un espíritu bon vivant, el arte de disfrutar juntos de cosas verdaderamente exclusivas, que es lo que define al bon vivant. Por lo tanto, el mundo de la moda es probablemente una de las manifestaciones bon vivant más preclaras, no solo para la sociedad tinerfeña de la segunda mitad del siglo XIX, sino para el conjunto de la humanidad hasta la actualidad. Muchas gracias.